Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendice. Como siempre, estamos aquí con ustedes en esta serie titulada La felicidad toca a tu puerta y te ofrece vida abundante aquí y ahora, presentada por la Iglesia Metodista Betania aquí en Papalotla, Tlaxcala. Damos gracias a Dios porque el Señor nos sigue bendiciendo con su presencia. Seguimos adelante, hermanos, y bueno, cada día, ¿verdad? Las noticias no son muy alentadoras, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado y estoy segura que nos seguirá ayudando. Hermanos, como les había anunciado, no me recuerdo si les anuncié, pero el tema de esta mañana y de todo este día y la noche, cuando usted guste verlo, se titula ¿Qué se necesita para ser apóstol? Un tema muy interesante y bueno, pues con ustedes el pastor Bravo. Es muy controvertida la palabra apóstol. Ya Pablo tuvo serios problemas porque algunos pensaban en su época que ser apóstol era haber sido testigo del ministerio de Jesucristo en el sentido físico de la palabra. Y decían, bueno, tú no eres parte de este colegio apostólico porque tú no trataste con Jesús personalmente. Pablo defendió su apostolado. Pero, ¿qué significa ser apóstol? Sobre todo en estos días en que hay personas que se autodenominan apóstoles, y con todo respeto y cariño para ellos, vamos en esta aclaración. El diccionario de la Real Academia Española define apóstol de la siguiente manera. Número 1. Cada uno de los 12 principales discípulos de Jesucristo, a quienes envió a predicar el Evangelio por todo el mundo. Esa es la primera sección. Y definitivamente la sección más reducida, más crítica de apóstol. Número 2. También referido a San Pablo y a San Bernabé. Es decir, ya después se refiere a ellos dos como apóstoles, pero diríamos que de una segunda oleada. Número 3. Cuando se usa la palabra apóstol por antonomasia, es decir, como reemplazo del sustantivo. En México tenemos el caso de el apóstol de la democracia, cuando nos referimos a don Francisco Indalecio Madero. Porque, bueno, él fue una persona que se empeñó por establecer la democracia en este país y le costó la vida. Entonces es el apóstol de la democracia. Es una acepción. En este caso se constituye en sustantivo, por lo que cuando hablamos de, en ese sentido, apóstol lleva mayúscula inicial. La cuarta acepción que da la Academia de la Real Academia de la Lengua es predicador o evangelizador. Nos pone, por ejemplo, a San Francisco Javier, el apóstol de las Indias. Es decir, cuando se refiere a una persona, no nada más exactamente a esta que se ha dedicado a predicar y evangelizar. Número 5. Propagador de cualquier género de doctrina importante. Y en ese sentido, apóstol se puede aplicar a cualquier persona que propaga una idea, propaga una doctrina, sobre todo si esto es trascendente, es decir, si es profesada por una amplia franja de la población. En esas 5 excepciones se cabe la palabra apóstol. Es en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1, donde vamos a encontrar uno de los títulos de Jesucristo más subyugantes. ¿Por qué? Porque realmente en este versículo nos habla de 2 títulos de Jesucristo. Pero esos 2 títulos combinados en uno solo dan lugar a otro título de mayor relevancia. Dice a la letra: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y ahí 2 títulos de Jesús están indexados. Dice: al apóstol
y sumo sacerdote. La palabra apóstolos, que es la palabra griega que da origen a nuestra palabra apóstol en español, tiene una amplia historia y realmente se refiere a las acepciones que ya escuchamos de la Real Academia. Si ustedes quieren tomar nota, por ejemplo, cuando habla de los 12, tenemos 8:1-26. Cuando habla de los enviados a evangelizar, tenemos a Mateo 10:2. Cuando habla de Pablo y Bernabé, tenemos a Hechos 14:4-14. Pero encontramos, por ejemplo, el caso de Santiago, el hermano de Jesús, que fue apóstol, y él, cuando Jesús murió, no creyó en Jesús. Realmente es un cristiano que se convierte después de que el Señor resucitó, después de que ya mucha gente aceptó a Cristo, después de que ya mucha gente murió por Cristo. Entonces él le cae en mente que su hermano fue Jesús, y Jesús era el Cristo, y se entrega a Cristo. Pero resulta que también se considera apóstol. Eso lo vemos en Gálatas, capítulo 1, versículo 19, donde el propio Pablo le da ese tipo. Ahora, cuando el autor de Hebreos junta los títulos apóstolo, que sería apóstol, y el otro título, el que se refiere al sumo sacerdote, entonces argiereus, sumo sacerdote, argiereus, argie es sacerdote, y ereus, sumo. Entonces, cuando junta esos dos vocablos, está otorgando a Jesús un título muy especial. Como apóstol, Jesús es el enviado por Dios por definición. Como hemos visto en nuestro estudio de Juan, es el revelador, el presentador del Evangelio por excelencia, porque Jesús es el mensaje y es el medio del mensaje. Es decir, ¿qué es lo que predica Jesús? ¿Qué predicó Jesús? A Jesús. Es precisamente lo interesante, ¿no? Él es el mensaje, pero también es el medio del mensaje. Es el apóstol por definición. Y el apóstol de Jesucristo. No es apóstol de la democracia, ni apóstol de cualquier otra doctrina importante. Es de Jesús. Pero al combinarlo con sacerdote, sumo sacerdote, estamos hablando del funcionario que entra al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio que ha de redimir a todo el pueblo. Y así lo hacía cada año, sumo sacerdote del Antiguo Testamento, y Jesús lo hace una sola vez. Pero más santuario hecho de manos y delante de la presencia de Dios para presentar su sacrificio vicario. Vicario quiere decir en lugar de mí, en lugar de ti. Y ese sacrificio nos dota salvación. Y entonces se juntan los dos elementos. ¿Qué predica el apóstol Jesús? A Jesús crucificado para el perdón de tus pecados, para el perdón de mis pecados. Amén. ¿Qué significa eso cuando hablamos de nuestros problemas cotidianos? Cuando nuestro cónyuge no nos comprende, cuando los hijos no nos obedecen, cuando los padres no nos quieren, cuando sentimos que el mundo se nos aplasta y el coronavirus nos amenaza a la puerta de la calle. Entonces, ¿qué quiere decir apóstol y sumo sacerdote? Quiere decir que Jesús llega a ti y te dice: aquí estoy para ti. Aquí estoy donándome a mí para tu bienestar temporal y eterno. Hoy es el día que le digas al Señor que tú escuchas a su apóstol Jesús y aceptas el sacrificio que el sumo sacerdote Jesús ofrece para ser sano, para ser salvo, para solucionar los problemas de tu hogar y de tu trabajo, para descubrir qué es lo que quiere Dios que hagas en la vida.
Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Esa palabra, Señor, que nos orienta, que nos guía, que nos dirige, que nos enseña. Esa palabra que viene a recordarnos, Padre, que tú has pagado la deuda, que tú nos has rescatado de la esclavitud del pecado. Esa palabra, Señor, que nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y que nos entiende, nos comprende en nuestro diario vivir. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti. Gracias, Señor, porque podemos nosotros estar confiados a pesar de la amenaza, como decía el pastor, del coronavirus. Gracias, Dios, porque nos das la seguridad de tu presencia en nuestra vida. Pero ahora, Padre, te pedimos, Dios mío, que así como Jesús fue el mensaje y el mensajero, igual, Señor, nosotros tengamos que ser también esos cristianos que podamos poner también, Señor, nuestra vida por nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprender a nuestros hermanos, a ponernos en sus zapatos. Y, Señor, en tu poder, en tu gloria, con tu poder más bien, apoyar, Señor, ayudar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por esa palabra que nos alienta. Gracias, Señor. Pero te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos capacites para vivir esa vida que Jesús quiere que vivamos. Ayúdanos, Señor. Confesamos nuestra debilidad, nuestra pequeñez, pero sabemos, Señor, que contigo haremos proezas. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Bendice cada familia, Señor, que ve este video y que, al igual que tú, Señor, fuiste más que vencedor, también la familia lo sea. En el nombre poderoso de Jesús y en el Espíritu Santo, Señor, con humildad de corazón te lo pedimos. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por esta palabra preciosa. Qué tremendo, ¿verdad? Es ser apóstol, y el Señor pues nos ha enviado ahora a nosotros, así como envió a los discípulos, pues también a nosotros, ¿verdad? Para hacer su obra. Así es que, hermanos, hermanas, pues estamos invitados a hacer la obra del Señor. Y quiero anunciarles el tema de mañana, que se titula ¿De qué color es la piel de Dios? También un tema muy interesante, hermanos. Bueno, entonces, pues nos estamos mirando el día de mañana con la ayuda de Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos.